Me llamo Esperanza Morales. Tengo 43 años. Y en este momento estoy sentada en el borde de mi cama en un pequeño apartamento de Queens, Nueva York. Son las 3 de la madrugada y no puedo dormir. Otra vez. El aire acondicionado zumba con ese ruido metálico que ya conozco de memoria. Pero no logra enfriar el calor sofocante que me aprieta el pecho. Afuera. Las sirenas de la ciudad me recuerdan que nunca descansa, igual que yo. La habitación huele a detergente barato y a las tortillas de maíz que calenté para cenar. Mis manos tiemblan mientras sostengo una taza de café frío que se me olvidó tomar hace horas. La luz amarillenta de la lámpara de mesa proyecta sombras largas en las paredes desnudas, donde solo cuelga una fotografía descolorida de mis hijos cuando eran pequeños. En la imagen, Alejandro tiene 5 años y María apenas 3. Ahora Alejandro tiene 22 y María 20. Y cuando hablé con ellos por teléfono la semana pasada, me trataron como si fuera una desconocida. El colchón se hunde bajo mi peso y puedo sentir cada resorte clavándose en mi espalda. El edredón que compré en una tienda de segunda mano tiene un olor extraño, como a humedad y perfume ajeno. Mis pies descalzos tocan el piso frío de linóleo que se está despegando en las esquinas. Cada detalle de esta habitación me recuerda que, después de 17 años en Estados Unidos, sigo siendo una extraña. Pero lo que más me duele, lo que me quita el sueño todas las noches, es saber que si regresara a México mañana mismo, también sería una extraña allí. Esa es la verdad que me persigue desde que intenté volver a casa hace 6 meses. Toda mi vida tuve miedo de la deportación. Pero resultó que lo más aterrador fue regresar a mi país y darme cuenta de que allí ya era una extraña. Cierro los ojos y dejo que los recuerdos me lleven de vuelta al principio, cuando todo era diferente, cuando México era mi hogar y yo era Esperanza Morales de Villanueva, no la mujer silenciosa que limpia oficinas en Manhattan y cuenta los días para enviar dinero a una familia que ya no la conoce. Nací en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una casa de adobe con paredes gruesas que mantenían el fresco durante el día y el calor durante las noches frías de diciembre. Recuerdo el olor de las tortillas recién hechas que mi madre preparaba en el comal de barro todas las mañanas a las 5, cuando el gallo del vecino nos despertaba con su canto estridente. El humo del carbón se mezclaba con el aroma del café de olla que hervía en la estufa de leña, creando esa mezcla que hasta hoy, después de tantos años, sigue siendo para mí el olor del hogar. Mi padre, Joaquín Morales, era un hombre alto y delgado, con manos enormes curtidas por el trabajo en la construcción. Tenía la costumbre de silbar canciones de José Alfredo Jiménez mientras se afeitaba frente al espejo roto del baño, usando una navaja que había heredado de su padre. Sus ojos cafés siempre brillaban cuando me veía llegar de la escuela, y sin falta me preguntaba, ¿y qué aprendió mi doctora hoy? Porque él siempre me decía que yo iba a ser doctora, que iba a estudiar en la universidad y que nunca iba a tener que trabajar con las manos como él. Mi madre, Guadalupe, era pequeña pero fuerte, con el cabello negro siempre recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Tenía las manos más suaves del mundo, a pesar de que las metía todo el día en agua jabonosa lavando ropa ajena. Cantaba mientras trabajaba, siempre las mismas canciones que le había enseñado su madre, con una voz dulce que se escuchaba por toda la casa. Cuando me enfermaba, me sobaba el pecho con Vicks VapoRub y me hacía té de manzanilla con miel, susurrándome que todo iba a estar bien hasta que me quedaba dormida. Nuestra casa tenía 3 cuartos pequeños y un patio donde mi madre cultivaba cilantro,
hierbabuena y chile piquín. En las tardes, después de hacer la tarea, me sentaba en el patio a ver cómo ella regaba las plantas con una regadera de lata que goteaba. El piso era de tierra apisonada que se convertía en lodo cuando llovía, pero que en los días secos tenía ese olor particular que solo la tierra tiene cuando está seca y caliente. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de San Miguel Arcángel. Yo me ponía mi vestido azul con encajes blancos que mi madre había cosido a mano, y me sentaba entre mis padres en las bancas de madera que crujían cada vez que alguien se movía. El incienso me mareaba un poco, pero me gustaba escuchar el eco de las voces cantando el Ave María en esa iglesia tan grande que me hacía sentir pequeñita. Después de misa, caminábamos por el jardín principal, donde mi padre me compraba un elote con chile y limón de doña Carmen, una señora gorda que siempre me pellizcaba las mejillas y me decía que estaba muy flaca. El elote estaba tan caliente que me quemaba la lengua, pero no me importaba porque sabía a gloria. Mi madre me limpiaba la cara con su pañuelo que siempre olía a agua de rosas, y los tres nos sentábamos en una banca a ver pasar a la gente. La escuela primaria Benito Juárez quedaba a 6 cuadras de mi casa, y todos los días caminaba por las calles empedradas, cargando mi mochila de tela que mi madre había hecho con retazos de diferentes colores. La maestra Rosario era una mujer mayor, muy estricta, que usaba anteojos gruesos y siempre tenía una regla de madera en la mano. Pero a mí me quería mucho, porque era buena estudiante y siempre entregaba las tareas limpias y a tiempo. En el recreo, jugaba con mi mejor amiga, Lupita Hernández, a la comidita con piedritas y hojas que recogíamos del patio. Ella siempre quería ser la mamá y yo la hija, aunque yo era más alta. Nos sentábamos debajo del mezquite grande que daba sombra a media escuela y hacíamos casitas con palitos y tierra. Lupita me contaba que cuando creciera se iba a casar con Pedrito Sánchez, el niño de ojos verdes del salón de al lado, y que iba a tener 5 hijos. Yo le decía que no me quería casar, que quería estudiar medicina como había visto en una telenovela, donde la protagonista era doctora y salvaba vidas. Mi sueño era tener una bata blanca como la del doctor Martínez, que me curó cuando tuve neumonía a los 8 años. Él era muy amable y siempre olía a medicina limpia. Cuando me puso el estetoscopio en el pecho, me explicó que estaba escuchando mi corazón. Y yo pensé que era lo más maravilloso del mundo, poder escuchar cómo latía la vida dentro de las personas. En las tardes, después de la escuela, ayudaba a mi madre en sus quehaceres. Barría el patio con una escoba de palma que pesaba más que yo, y sacudía los muebles con un trapo húmedo. Mi madre me enseñó a hacer tortillas cuando tenía 9 años. Al principio se me quemaban o me quedaban chuecas, pero ella tenía mucha paciencia. Me ponía las manos sobre las mías y me guiaba mientras extendía la masa. Así, mijita, con cariño, porque las tortillas hechas con amor saben mejor. Los sábados por la tarde, mi padre me llevaba al mercado a comprar lo de la semana. Caminábamos entre los puestos de frutas y verduras, donde los vendedores gritaban los precios y las señoras regateaban. A mí me gustaba el puesto de don Alberto, que vendía dulces típicos. Él siempre me regalaba un tamarindo enchilado o un cocada, y me decía que era la niña más bonita del mercado. Mi padre se reía y le respondía que iba a tener que cuidarme mucho cuando creciera porque los muchachos se me iban a andar rondando. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo empezó a cambiar y mi madre tuvo que comprarme mi primer brasier en la tienda de Doña Esperanza. Me daba mucha pena que todas las señoras del pueblo supieran que ya era señorita. Pero mi madre me dijo que era parte de convertirme en mujer y que debía estar orgullosa. En la secundaria conocí a Roberto Villanueva,
un muchacho moreno y alto que estudiaba 2 años arriba de mí. Tenía una sonrisa que me hacía sentir mariposas en el estómago. Y cuando me veía en el recreo, siempre me saludaba con la mano. Un día se acercó a mí cuando estaba sola leyendo bajo el árbol de mango y me preguntó si quería ser su novia. Yo me puse tan roja como un jitomate y no pude decir ni sí ni no. Solo asentí con la cabeza. Roberto me visitaba los domingos por la tarde, siempre muy formal, pidiendo permiso a mis padres para sentarse conmigo en el patio. Mi madre nos vigilaba desde la cocina mientras pelaba frijoles o cocía, y mi padre leía el periódico en su mecedora, tosiendo de vez en cuando para recordarnos que estaba ahí. Roberto me hablaba de sus planes de trabajar en la herrería de su tío cuando terminara la secundaria y de cómo íbamos a casarnos cuando yo cumpliera 18 años. Pero yo seguía soñando con estudiar medicina. En las noches, cuando todos dormían, prendía una vela y leía libros de ciencias que me prestaba la maestra Elena. Memorizaba los nombres de los huesos y los órganos, imaginándome que algún día iba a poder curar a la gente como el doctor Martínez. Le escribía cartas a universidades de Guadalajara y México, pidiendo información sobre las carreras de medicina, aunque sabía que mi familia no tenía dinero para pagarme los estudios. A los 16 años, Roberto y yo ya hablábamos en serio de casarnos. Él había conseguido trabajo en la herrería y ganaba lo suficiente para rentar una casita pequeña en la calle de atrás de la iglesia. Era una casa de 2 cuartos con piso de cemento y baño propio. Todo un lujo para nosotros. Mi madre empezó a enseñarme a bordar sábanas y hacer manteles para mi futura casa, y las vecinas me regalaban trastes y cosas para cuando me casara. Pero una parte de mí se resistía. En las noches lloraba en silencio pensando que si me casaba tan joven nunca iba a poder estudiar medicina. Le conté mis dudas a la maestra Elena, y ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Esperanza, el amor es hermoso, pero la educación es para siempre. Si de verdad te ama, Roberto esperará a que termines de estudiar. A pesar de mis dudas, me casé con Roberto cuando cumplí 18 años, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Miguel. Mi madre me prestó su vestido de novia, que había guardado envuelto en papel de China durante 25 años. Olía a naftalina y estaba un poco amarillo, pero era el vestido más hermoso que había visto en mi vida. Mi padre lloró cuando me vio vestida de novia, y me dijo que siempre iba a ser su niña, sin importar que ya fuera una mujer casada. La primera noche en nuestra casita nueva fue extraña. Roberto había puesto flores frescas en una botella de refresco sobre la mesa, y había comprado sábanas nuevas que olían a tienda. Yo estaba muy nerviosa porque mi madre solo me había explicado a medias lo que pasaba entre esposo y esposa. Y Roberto también estaba nervioso, aunque trataba de disimularlo. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando en susurros, como si tuviéramos miedo de despertar a alguien, aunque estábamos solos. Los primeros meses de matrimonio fueron difíciles. Yo no sabía cocinar para 2 personas y siempre hacía demasiada comida o muy poca. Roberto llegaba cansado de la herrería, con las manos negras de grasa y oliendo a metal caliente, y yo trataba de tener la cena lista aunque muchas veces se me quemaba o me quedaba cruda. Pero él nunca se quejó. Siempre me decía que todo estaba delicioso y que yo era la mejor esposa del mundo. A los 6 meses de casada, me di cuenta de que estaba embarazada. El olor del café en las mañanas me daba náuseas, y empecé a sentir un cansancio extraño que me duraba todo el día. Cuando se lo dije a Roberto, me cargó y me dio vueltas por toda la casa, gritando que iba a ser papá. Esa noche hicimos planes sobre cómo iba a ser nuestro bebé.
si iba a tener mis ojos o los de él, si iba a ser doctor como yo quería ser o herrero como su papá. El embarazo fue difícil. Vomitaba todas las mañanas hasta que no tenía nada en el estómago. Y después me quedaba mareada el resto del día. Mi madre venía a cuidarme cuando Roberto se iba a trabajar. Me hacía té de hierbabuena para las náuseas y me sobaba la espalda cuando me dolía. Me contaba historias de cuando estaba embarazada de mí y me aseguraba que todo lo que estaba sintiendo era normal. Alejandro nació en una noche de diciembre, cuando el aire estaba tan frío que podíamos ver nuestro aliento. Roberto corrió a buscar a la partera, doña Carmen, porque no teníamos dinero para ir al hospital. El parto duró 12 horas y fue el dolor más intenso que había sentido en mi vida. Pero cuando escuché su primer llanto, todo valió la pena. Era pequeño y arrugado, con el pelo negro como el carbón y los ojos más hermosos del mundo. 2 años después nació María, en una tarde soleada de mayo. El parto fue más fácil esta vez, aunque también tuvimos que quedarnos en casa con doña Carmen. María era más gordita que Alejandro y tenía menos pelo, pero también era hermosa. Roberto estaba loco de felicidad con sus 2 hijos y pasaba las tardes jugando con ellos en el patio mientras yo preparaba la cena. Pero conforme pasaron los años, empecé a darme cuenta de que el dinero nunca alcanzaba. Roberto trabajaba de sol a sol en la herrería, pero el sueldo apenas nos daba para comer y pagar la renta. Cuando los niños se enfermaban, teníamos que pedir prestado para llevarlos al doctor. Alejandro necesitaba zapatos nuevos para la escuela, y María había crecido tanto que su ropa le quedaba chica. Yo cosía y remendaba hasta que ya no se podía más. Pero había cosas que no se podían arreglar con hilo y aguja. Una noche, después de cenar frijoles refritos por 5ª vez en la semana porque no teníamos dinero para carne, Roberto y yo nos sentamos a hablar en serio sobre nuestro futuro. Los niños ya estaban dormidos, y nosotros nos quedamos en la mesa de la cocina con una vela prendida porque habían cortado la luz por falta de pago. Esperanza, me dijo Roberto, tomando mis manos entre las suyas. Así no podemos seguir. Los niños se merecen más de lo que les podemos dar aquí. Yo sabía a dónde iba esa conversación. Habíamos escuchado historias de gente del pueblo que se había ido al norte, a Estados Unidos, y que mandaba dólares a sus familias. Don Patricio, el hermano de la maestra Elena, se había ido 3 años antes y ya había mandado suficiente dinero para que su familia construyera una casa nueva de 2 pisos. ¿En qué estás pensando?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estoy pensando en irme para el norte, me dijo sin soltar mis manos. Trabajar unos años allá, mandar dinero para que vivas cómoda con los niños y después regresar y poner mi propio negocio. La idea me aterrorizó. Había escuchado historias terribles de gente que se perdía en el desierto, que los deportaban, que nunca regresaba. Pero también había escuchado de familias que habían salido adelante gracias a los dólares que mandaban los que se habían ido. ¿Y si algo te pasa?, le pregunté con lágrimas en los ojos. No me va a pasar nada, me respondió, aunque yo podía ver el miedo en sus ojos. Voy a tener mucho cuidado. Y en 2 años, máximo 3, regreso con suficiente dinero para comprar una casa y poner mi herrería. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos abrazados en la cama, sintiendo el calor del cuerpo del otro, memorizando cada sensación porque sabíamos que pronto estaríamos separados. Roberto me acariciaba el pelo y me susurraba que todo iba a salir bien. Pero yo podía sentir sus lágrimas mojando mi cuello.
Durante las siguientes semanas, buscamos información sobre cómo hacer el viaje. Roberto habló con gente que conocía coyotes, preguntó precios y rutas. El costo era de $3,000, una fortuna para nosotros. Tuvimos que vender nuestros pocos muebles, pedir prestado a familiares, y yo incluso vendí las joyas que me había regalado mi madre para mi boda. Las 2 semanas antes de que Roberto se fuera, fueron las más difíciles de mi vida hasta ese momento. Cada día se sentía como si fuera el último, y yo trataba de grabar en mi memoria cada gesto suyo, cada palabra, cada sonrisa. Por las mañanas, cuando él se iba a trabajar, yo me quedaba viendo por la ventana hasta que desaparecía en la esquina, con un nudo en la garganta que no me dejaba respirar bien. Empacamos su maleta juntos, doblando cada prenda de ropa con cuidado. Le puse una estampita de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo de la camisa, y él me prometió que la iba a cargar siempre consigo. También le di una foto nuestra del día de nuestra boda, donde salíamos sonriendo frente a la iglesia, y una foto de los niños que habían tomado en la escuela. Los niños no entendían completamente lo que estaba pasando. Alejandro, que ya tenía 5 años, preguntaba por qué papá se iba tan lejos. Y yo le decía que era para traernos regalos y que iba a regresar pronto. María, que apenas tenía 3 años, seguía preguntando cuándo iba a volver papá. Y yo no sabía qué responderle. Roberto pasaba todas las tardes jugando con ellos, como si quisiera atesorar cada momento. Les enseñó a Alejandro a silbar como él, y a María a hacer figuras con plastilina. Los cargaba por turnos y les cantaba las canciones que su papá le había cantado a él cuando era niño. Yo los veía desde la cocina mientras preparaba la cena, y tenía que voltear para que no me vieran llorar. Una tarde, Roberto llevó a Alejandro a la herrería para enseñarle cómo se trabajaba el metal. Cuando regresaron, Alejandro venía emocionadísimo, contándome cómo papá había hecho un caballito de hierro solo para él. Roberto había pasado toda la tarde enseñándole a su hijo su oficio, sabiendo que iba a ser la última vez en mucho tiempo. La noche antes de que se fuera, cociné todos sus platillos favoritos: mole con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas recién hechas. Invité a mis padres y a los hermanos de Roberto para que cenáramos todos juntos. La casa se llenó de voces y risas, pero debajo de toda esa alegría forzada, todos sabíamos que era una despedida. El día que Roberto se fue, amaneció nublado, como si hasta el cielo estuviera triste. Me levanté antes que él para prepararle café y su desayuno favorito: huevos rancheros con salsa verde y frijoles refritos. Pero ninguno de los dos pudo comer mucho. Teníamos el estómago cerrado por los nervios. Los niños se levantaron más tarde y desayunaron como si fuera un día normal, sin saber que cuando regresaran de la escuela, papá ya no estaría. Roberto los despidió en la puerta, les dio un beso extra largo y les dijo que se portaran bien con mamá. Alejandro le prometió que iba a cuidarme, y María le dio un dibujo que había hecho de toda la familia tomados de la mano. Después de que los niños se fueran a la escuela, Roberto y yo nos quedamos solos en la casa que de repente se sentía demasiado silenciosa. Él revisó su maleta por 10ª vez, verificando que llevara todo lo necesario: ropa, la estampita de la Virgen, las fotos, los documentos de identidad y el poco dinero que le quedaba después de pagarle al coyote. A las 2 de la tarde llegó don Esteban, el señor que lo iba a llevar hasta la frontera en su camioneta. Era un hombre mayor, curtido por el sol, que hablaba poco pero inspiraba confianza. Roberto se despidió de mis padres, que habían venido a acompañarnos. Mi padre le dio un abrazo fuerte y le dijo:
Cuídate mucho, hijo, que aquí te esperamos. Mi madre le puso sus manos en las mejillas y le dijo, que Dios te bendiga y te proteja en el camino. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí que el mundo se me venía encima. Roberto me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y yo me aferré a él, como si así pudiera evitar que se fuera. Lloramos juntos, sin importarnos que don Esteban y mis padres nos estuvieran viendo. Te amo, Esperanza, me susurró al oído. Voy a pensar en ti y en los niños todos los días, y voy a regresar lo más pronto que pueda. Yo también te amo, le respondí, con la voz quebrada. Ten mucho cuidado, por favor. Los niños y yo te necesitamos. Nos dimos un último beso, largo y salado por las lágrimas. Y después él tomó su maleta y caminó hacia la camioneta. Se subió sin voltear a verme, porque sabía que si me veía otra vez, no iba a tener fuerzas para irse. Don Esteban arrancó el motor, y yo me quedé parada en la puerta viendo cómo la camioneta se alejaba por la calle empedrada. Mis padres me abrazaron y me llevaron adentro de la casa. Pero yo no podía dejar de ver por la ventana, como si esperara que Roberto se hubiera arrepentido y fuera a regresar. La casa olía a él, a su colonia barata y al jabón que usaba para lavarse las manos después del trabajo. Esa noche, cuando llegaron los niños de la escuela y preguntaron por papá, les dije que ya se había ido de viaje, pero que nos iba a llamar pronto. Los primeros días después de que Roberto se fue, fueron terribles. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Por las mañanas, cuando me levantaba, por un momento olvidaba que él ya no estaba, y extendía la mano hacia su lado de la cama esperando encontrarlo. Pero solo encontraba sábanas frías y la almohada que todavía guardaba su olor. Los niños extrañaban a su papá terriblemente. Alejandro me preguntaba todos los días cuándo iba a llamar papá. Y María lloraba en las noches pidiendo que papá viniera a arroparla. Yo trataba de ser fuerte delante de ellos. Pero cuando se dormían, me iba al baño a llorar donde no pudieran escucharme. Una semana después de que se fue, Roberto finalmente pudo llamar desde un teléfono público en Tijuana. Su voz se escuchaba lejana y cortada, pero era la voz más hermosa que había escuchado en mi vida. Me contó que el viaje había sido difícil, pero que había llegado bien a la frontera, y que en unos días iba a intentar cruzar al otro lado. ¿Cómo están los niños?, me preguntó. Te extrañan mucho, le respondí, tratando de no llorar. Alejandro quiere hablar contigo. Puse a Alejandro al teléfono, y él le contó a su papá sobre la escuela, sobre cómo había ayudado a mamá a lavar los trastes, y sobre el caballito de hierro que cargaba a todos lados. Después María también habló, aunque ella no entendía muy bien por qué papá estaba en el teléfono pero no estaba en la casa. Esa fue la última vez que hablamos antes de que intentara cruzar la frontera. Los siguientes días fueron de angustia total. Cada vez que sonaba el teléfono de los vecinos, yo corría pensando que era él, pero nunca era. En las noches no podía dormir, imaginándome lo peor, rezando rosarios enteros para que la Virgen lo protegiera. 10 días después de la última llamada de Roberto, cuando ya estaba desesperada y considerando pedir prestado dinero para ir a Tijuana a buscarlo, finalmente sonó el teléfono de doña Remedios, nuestra vecina. Eran las 7 de la noche, y yo estaba bañando a María cuando escuché que doña Remedios gritaba mi nombre desde la calle. Corrí descalza, con María envuelta en una toalla, y cuando tomé el teléfono, escuché la voz de Roberto, pero sonaba diferente, más cansada, más lejana. Esperanza,
Mi amor, ya estoy del otro lado, me dijo. Y yo sentí que las piernas se me aflojaban del alivio. Gracias a Dios, grité, sin importarme que doña Remedios y medio barrio me estuvieran oyendo. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Estoy bien, mi amor, pero fue muy difícil. Caminamos 3 días en el desierto. Casi nos quedamos sin agua. Y tuvimos que escondernos de la migra 2 veces. Pero ya estoy aquí, en un lugar que se llama Phoenix, en Arizona. Me contó que había sido el viaje más difícil de su vida. Que habían caminado de noche por el desierto, guiándose solo por las estrellas y por las instrucciones del coyote. Que hacía un frío terrible en las noches y un calor insoportable durante el día. Que había momentos en que pensó que no lo iba a lograr, pero que siguió adelante pensando en nosotros. Le dije a la Virgen que si me ayudaba a llegar, yo iba a trabajar muy duro para mandarles dinero. Me dijo, y aquí estoy, mi amor. Ya encontré trabajo en una construcción y en cuanto me paguen la primera semana, les voy a mandar dinero. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Roberto estaba vivo, estaba del otro lado, y pronto íbamos a recibir los primeros $. Todo iba a mejorar, estaba segura. Roberto cumplió su promesa. 2 semanas después de esa llamada, llegó el primer giro por Western Union. $200 que equivalían a más dinero del que habíamos visto junto en años. Fui a recogerlo temblando de emoción. Y cuando la señora del mostrador me entregó los billetes, no podía creer que fuera real. Con ese dinero pude comprarle zapatos nuevos a los niños, pagar las deudas que teníamos en la tienda de abarrotes y hasta comprar pollo para la cena. Esa noche hicimos una pequeña celebración y Alejandro me preguntó si eso significaba que papá iba a regresar pronto. Pronto, mi amor. Le mentí, porque la verdad era que Roberto me había dicho que necesitaba quedarse por lo menos 2 años para juntar suficiente dinero. Los giros llegaban cada 2 semanas, siempre puntuales y siempre acompañados de una llamada de Roberto contándome sobre su nueva vida. Vivía en un cuarto pequeño con otros 5 hombres, todos mexicanos como él. Dormía en una litera y compartía un baño que siempre estaba sucio. Trabajaba en construcción desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, bajo un sol que era diferente al de México, más cruel y despiadado. Es muy duro, Esperanza, me decía en las llamadas. Trabajo como nunca había trabajado en mi vida, y el idioma es muy difícil. Pero los $, valen la pena. Con lo que gano aquí en una semana, allá no lo ganaba ni en un mes. Yo le contaba sobre los niños, sobre cómo Alejandro había aprendido a leer mejor, sobre cómo María ya podía escribir su nombre. Le mandaba fotos por correo, y él me mandaba postales de lugares que visitaba los domingos, que era su único día libre. Pero conforme pasaron los meses, algo empezó a cambiar en nuestras conversaciones. Roberto sonaba más cansado, más lejano, como si estuviera perdiendo algo de sí mismo en ese país extraño. Y yo también me sentía cambiando. La responsabilidad de criar a los niños sola, de tomar todas las decisiones, de ser padre y madre a la vez, me estaba haciendo más fuerte, pero también más dura. Después de 8 meses de que Roberto se fuera, recibí una llamada que cambió todo. Era él, pero sonaba diferente, más emocionado de lo que lo había escuchado en meses. Esperanza, tengo una noticia, me dijo. Conocí a un hombre aquí, don Carlos, que tiene experiencia ayudando a traer familias. Dice que puede traerte a ti y a los niños por $5,000. Se me paró el corazón. Nunca habíamos hablado de que yo me fuera también.
El plan siempre había sido que él trabajara unos años y regresara. ¿Te quieres que vayamos?, le pregunté confundida. Esperanza, aquí hay oportunidades que allá nunca vamos a tener. Los niños pueden estudiar, pueden llegar a ser lo que quieran. Tú podrías estudiar medicina como siempre quisiste. Aquí, si trabajamos los dos, en 5 años podemos tener nuestra propia casa, nuestro propio negocio. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Por un lado, significaba estar juntos otra vez como familia. Por otro lado, significaba dejar todo lo que conocía, arriesgar la vida de mis hijos en ese viaje peligroso, e irme a un país donde no hablaba el idioma y donde no conocía a nadie. Necesito pensarlo, le dije. Está bien, mi amor, pero no te tardes mucho. Don Carlos dice que es mejor viajar antes de que empiece el calor del verano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo a mis hijos dormir, pensando en todas las posibilidades. ¿Qué tal si algo nos pasaba en el camino? ¿Qué tal si nos separaban? ¿Qué tal si Estados Unidos no era todo lo que Roberto decía que era? Pero también pensé en las oportunidades, en que Alejandro pudiera ir a la universidad sin que tuviéramos que vender la casa, en que María pudiera ser lo que quisiera ser, en que yo, tal vez, después de tantos años, pudiera estudiar medicina. Una semana después, le dije a Roberto que sí. Una vez que tomé la decisión de irme con los niños, todo se aceleró de una manera que me daba vértigo. Roberto había juntado suficiente dinero para el viaje y don Carlos, el coyote, nos dio fecha. Saldríamos el 15 de abril, cuando la temperatura del desierto aún fuera soportable para los niños. Lo más difícil fue decidir qué llevar y qué dejar. Toda una vida cabía en 2 mochilas pequeñas. Empaqué lo más esencial: ropa para unos días, las medicinas de los niños, documentos importantes y las pocas fotos familiares que teníamos. María quería llevar todas sus muñecas, pero yo solo le permití una, la que más quería. Alejandro empacó su caballito de hierro que le había hecho su papá y un libro de cuentos que le gustaba mucho. Tuve que vender todo lo que habíamos construido en años de matrimonio. Los muebles, los electrodomésticos, hasta los trastes de la cocina. Cada cosa que vendía me dolía como si me estuvieran arrancando un pedazo del alma. La mesa donde habíamos cenado como familia, la cama donde habían nacido mis hijos, el ropero que Roberto había hecho con sus propias manos. Los vecinos me veían empacar con una mezcla de envidia y lástima. Envidia porque me iba al país de las oportunidades. Lástima porque sabían lo peligroso que era el viaje con niños pequeños. Doña Carmen, la del puesto de elotes, me regaló una estampita de San Cristóbal, el santo de los viajeros, y me hizo prometer que los iba a cuidar mucho. La despedida de mis padres fue desgarradora. Mi madre lloraba sin consuelo, abrazando a los niños como si no los fuera a volver a ver nunca. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, no podía parar de temblar cuando me dio el último abrazo. Cuida mucho a mis nietos, me susurró al oído. Y cuídate tú también. Si algo sale mal, regrésate inmediatamente. Sí, papá, le prometí, aunque en el fondo sabía que no había regreso posible. Si nos íbamos, era para siempre. El viaje hasta la frontera duró 2 días en autobuses que olían a sudor y comida rancia. Los niños se marearon varias veces, y María lloraba pidiendo ir al baño cada media hora. Yo cargaba una bolsa con galletas y agua, tratando de mantenerlos alimentados y calmados. En Tijuana nos quedamos 3 días en una casa de seguridad, que era en realidad un infierno.
Éramos más de 20 personas hacinadas en 3 cuartos pequeños, sin ventilación y con un solo baño. El olor era nauseabundo, una mezcla de cuerpos sin bañar, comida descompuesta y miedo. Los niños no entendían por qué estábamos ahí, por qué no podíamos salir, por qué yo estaba tan nerviosa. Don Carlos vino a vernos la segunda noche para explicarnos el plan. Era un hombre pequeño y moreno, con cicatrices en las manos y una forma de hablar que me daba desconfianza. Nos dijo que íbamos a caminar durante 2 noches por el desierto, que lleváramos solo lo indispensable, que los niños no podían llorar ni hacer ruido porque nos podían descubrir. ¿Y si mis hijos no pueden caminar tanto?, le pregunté. Usted los va a ayudar, me respondió secamente. O se quedan o se vienen todos. No hay medias tintas. Esa noche abracé a mis hijos y les expliqué que íbamos a jugar un juego muy importante, que teníamos que caminar en silencio, como indios cazadores, y que al final del juego nos íbamos a encontrar con papá. ¿Es muy lejos donde está papá?, me preguntó Alejandro. Un poquito lejos, le mentí. Pero vamos a llegar. La primera noche de caminata fue la experiencia más aterradora de mi vida. Salimos a las 9 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro. Éramos 12 personas. Don Carlos, otro coyote más joven, 6 hombres solos, una pareja sin hijos, y nosotros 3. Los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles, porque caminamos por senderos marcados. Pero después, el terreno se volvió rocoso y peligroso. María, que apenas tenía 4 años, se cansó rápidamente y tuve que cargarla. Alejandro, valiente como siempre, caminaba a mi lado agarrado de mi mano, tropezándose cada tanto pero sin quejarse. Hacía un frío terrible. El desierto de noche es implacable, y nosotros no habíamos llevado suficiente ropa de abrigo. Los niños tiritaban, y yo los abrazaba contra mi cuerpo tratando de darles calor. Cada hora parábamos 10 minutos para tomar agua y descansar, pero don Carlos nos apuraba constantemente. Vámonos, que nos puede agarrar la migra, decía, alumbrando con una linterna pequeña que casi no se veía. A las 3 de la madrugada, María ya no podía más. Lloraba quedito, como yo le había enseñado. Pero era un llanto desgarrador de cansancio y frío. Uno de los hombres, un señor mayor de Oaxaca, se ofreció a cargarla un rato para que yo pudiera descansar. Su gesto de bondad me dio fuerzas para seguir. Cuando amaneció, nos escondimos debajo de unos arbustos espinosos que nos arañaban la piel. Teníamos prohibido hablar, hacer ruido o movernos durante todo el día. Los niños no entendían por qué tenían que estar tan quietos, y yo les inventaba cuentos en susurros para mantenerlos calmados. El calor del día era insoportable. El sol del desierto es diferente a cualquier sol que hubiera sentido antes. Te quema la piel en minutos y te agota la energía. Teníamos poca agua y comida, y los niños tenían sed constantemente. María desarrolló fiebre, y yo no tenía nada para dársela excepto agua tibia de la botella que llevábamos. La segunda noche fue peor que la primera. María apenas podía caminar por la fiebre, y Alejandro también empezó a mostrar signos de agotamiento. Yo los cargué por turnos durante kilómetros, hasta que sentí que mis piernas ya no me iban a responder. Mis hombros me dolían tanto que pensé que se me iban a dislocar. Pero no podía parar. A mitad de la noche, escuchamos sirenas a lo lejos. Don Carlos nos hizo tirarnos al suelo y quedarnos completamente inmóviles. Los niños estaban aterrorizados, y yo los cubrí con mi cuerpo,
susurrándoles que todo iba a estar bien, aunque yo misma estaba muerta de miedo. Las sirenas se alejaron, pero don Carlos decidió que teníamos que cambiar de ruta. Eso significaba caminar 3 horas más de lo planeado. Para entonces, yo ya estaba funcionando por pura adrenalina y amor maternal. Cada paso era un acto de fe, una oración a la Virgen de Guadalupe para que nos protegiera. Cuando finalmente vimos las luces de la ciudad americana a lo lejos, me puse a llorar de alivio. Habíamos caminado durante 2 noches completas, habíamos arriesgado nuestras vidas, pero lo habíamos logrado. Mis hijos iban a tener la oportunidad de un futuro mejor. Pisé territorio estadounidense a las 4 de la madrugada de un miércoles de abril, cargando a María, que se había quedado dormida del agotamiento, y sosteniendo la mano de Alejandro, que caminaba como un pequeño soldado valiente. El suelo se sentía igual que el mexicano, pero sabía que todo había cambiado para siempre. Don Carlos nos llevó a una casa abandonada donde esperamos hasta que amaneció. Ahí nos recogió un hombre en una camioneta que olía a diésel y cigarros. Nos montamos en la parte de atrás, escondidos debajo de unas lonas sucias, y manejamos durante horas hasta llegar a Phoenix. Cuando finalmente llegamos a la ciudad y pude ver edificios, avenidas y carros, sentí una mezcla extraña de alivio y terror. Estábamos a salvo, pero estábamos en un mundo completamente desconocido. Los letreros estaban en un idioma que no entendía. La gente en la calle se veía diferente. Hasta el aire olía diferente. Roberto nos estaba esperando en una gasolinera en las afueras de Phoenix. Cuando lo vi salir de la sombra donde se había escondido, pensé que iba a desmayarme de la emoción. Había perdido peso. Estaba más moreno por el trabajo bajo el sol. Pero era mi Roberto, mi esposo, el padre de mis hijos. Los niños corrieron hacia él gritando, ¡Papá, papá! Y él los cargó a los dos al mismo tiempo, llorando como un niño. Yo me quedé parada viéndolos, grabando ese momento en mi memoria para siempre. Después de 10 meses de separación, por fin estábamos juntos otra vez. «Lo lograste, mi amor», me dijo Roberto, abrazándome con los niños en el medio. «Ya estamos todos juntos, ya estamos a salvo». Pero mientras él me abrazaba, yo miraba alrededor y me daba cuenta de que estar a salvo era solo el primer paso. Ahora teníamos que aprender a vivir en este país extraño. Teníamos que sobrevivir. Teníamos que construir una nueva vida desde cero. Esa primera noche dormimos los 4 en una cama individual, en el cuarto que Roberto compartía con otros 5 hombres. Los niños se durmieron inmediatamente, agotados por el viaje. Pero Roberto y yo nos quedamos despiertos hablando en susurros sobre lo que vendría después. «¿Crees que hicimos lo correcto?», le pregunté. «Estamos vivos, estamos juntos, y nuestros hijos van a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos», me respondió. «Sí, hicimos lo correcto». Pero yo tenía una sensación extraña en el pecho, como si hubiera dejado algo importante atrás y no supiera exactamente qué era. Los primeros 3 meses en Phoenix fueron los más difíciles de nuestras vidas. Roberto había conseguido un apartamento pequeño de 1 cuarto en un barrio mexicano, pero aún así estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Pagábamos $400 al mes por un espacio que apenas era más grande que la sala de nuestra casa en México. El apartamento estaba en un complejo viejo donde vivían principalmente inmigrantes como nosotros. Las paredes eran delgadas y podíamos escuchar a los vecinos hablar, discutir, llorar. El aire acondicionado no funcionaba bien, y en el verano de Arizona el calor era insoportable. Por las noches,
Poníamos a los niños a dormir en el piso del baño porque era el lugar más fresco del apartamento. Yo conseguí trabajo limpiando casas con una señora salvadoreña llamada Marta, que conocía el negocio. Me pagaba $30 por casa y en un buen día podía limpiar 3 casas. Roberto seguía en la construcción. Pero ahora ganaba un poco más porque ya conocía algo de inglés y podía comunicarse mejor con los supervisores. Los niños tuvieron que adaptarse a un mundo completamente nuevo. Los inscribí en una escuela primaria, donde la mayoría de los maestros hablaban español, pero aún así era difícil para ellos. Alejandro, que siempre había sido extrovertido, se volvió callado y tímido. María lloraba todas las mañanas cuando la dejaba en el kinder, aferrada a mi pierna como si tuviera miedo de que no fuera a regresar por ella. La barrera del idioma era nuestro mayor obstáculo. Ir al supermercado era una aventura. No entendía las etiquetas de los productos, no sabía pedir ayuda, y muchas veces regresaba a casa con cosas que no había querido comprar. Una vez compré sal pensando que era azúcar, porque los envases se veían similares. Cuando probé el café en la mañana y estaba salado, me puse a llorar de frustración. Pero los niños aprendían inglés con una velocidad que me asombraba. En 2 meses, Alejandro ya podía traducirme conversaciones básicas, y María cantaba canciones en inglés que había aprendido en la escuela. Ellos se convertían en mis intérpretes cuando tenía que hablar con maestros, doctores o cualquier persona que no hablara español. Después del primer año, empezamos a encontrar nuestro ritmo. Yo había conseguido más clientes para la limpieza y había aumentado mis tarifas a $40 por casa. Roberto había sido promovido a supervisor en su trabajo de construcción, lo que significaba un aumento de sueldo y horarios más estables. Desarrollamos rutinas que nos daban sensación de normalidad. Los lunes yo limpiaba las casas de mis clientes regulares en Scottsdale, un barrio rico donde las señoras me trataban bien y a veces me daban ropa que ya no usaban. Los martes y jueves trabajaba para una compañía de limpieza que limpiaba oficinas en el centro de Phoenix. Los miércoles y viernes eran para clientes nuevos o trabajos especiales. Roberto salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Exhausto, pero satisfecho, porque sabía que cada día de trabajo nos acercaba más a nuestros objetivos. Los fines de semana íbamos al mercado mexicano a comprar ingredientes para cocinar los platillos que extrañábamos. Y los domingos íbamos a misa en una iglesia donde el padre era de Michoacán y entendía lo que significaba estar lejos de casa. Los niños se adaptaron mejor de lo que habíamos esperado. Alejandro se volvió el mejor estudiante de su clase y empezó a hablar de querer ser ingeniero. María hizo amigos rápidamente y ya no lloraba cuando la dejaba en la escuela. Ambos hablaban inglés sin acento, algo que a mí me llenaba de orgullo y a la vez me dolía, porque significaba que se estaban volviendo más americanos que mexicanos. En las noches, después de cenar, nos sentábamos en la sala pequeña de nuestro apartamento y cada uno contaba sobre su día. Alejandro nos contaba sobre sus clases, María sobre sus amigos, Roberto sobre los edificios que estaba construyendo, y yo sobre las casas que había limpiado y las personas que había conocido. Pero también había noches difíciles. Noches cuando llamábamos a México y mis padres sonaban más viejos y más lejanos. Noches cuando los niños preguntaban cuándo íbamos a visitar a los abuelos, y yo no sabía qué responder, porque la verdad era que no podíamos regresar. Noches cuando me quedaba despierta haciendo cuentas, calculando cuánto dinero necesitábamos para ahorrar, cuánto para mandar a México, cuánto para los gastos del mes. Después de 3 años en Phoenix, habíamos progresado más de lo que nos habíamos atrevido a soñar.
Roberto había ahorrado suficiente dinero para comprar una camioneta usada, lo que significaba que ya no dependíamos del transporte público. Yo había aumentado mi lista de clientes y ahora ganaba entre 800 y $1,000 al mes, una cantidad que en México habría sido impensable. Los niños no solo habían aprendido inglés perfectamente, sino que estaban sobresaliendo en la escuela. Alejandro había entrado a un programa para estudiantes dotados, y María había ganado un concurso de escritura escribiendo un cuento sobre una niña que viajaba desde México hasta Estados Unidos para reunirse con su papá. Decidimos mudarnos a un apartamento más grande en un barrio mejor. Era un lugar de 2 cuartos en un complejo más nuevo, con aire acondicionado que funcionaba y una piscina donde los niños podían nadar los fines de semana. El primer día que entramos a nuestro nuevo hogar, nos sentamos en el piso de la sala vacía y nos abrazamos, sabiendo que habíamos logrado algo importante. Yo empecé a tomar clases de inglés en el centro comunitario los sábados por la mañana. La maestra era una señora mayor llamada Helen, que había sido profesora durante 40 años antes de jubilarse. Era paciente y amable, y entendía lo difícil que era aprender un idioma nuevo siendo adulto. Lentamente, empecé a comunicarme mejor con mis clientes y a sentirme menos perdida en el mundo americano. Roberto también había empezado a hablar de poner su propio negocio de construcción. Había hecho contactos en la industria y había aprendido sobre los permisos y las licencias necesarias. Su sueño era ser su propio jefe y contratar a otros inmigrantes como nosotros, gente trabajadora que merecía una oportunidad. Pero conforme mejoraba nuestra situación económica, empecé a notar que algo más estaba cambiando. Los niños hablaban inglés entre ellos, incluso en la casa. Preferían la comida americana a la mexicana. Alejandro me corregía cuando pronunciaba mal alguna palabra en inglés, con una impaciencia que me dolía. María había empezado a decir que no quería visitar México porque le daba miedo volver a cruzar el desierto. Y yo también me estaba cambiando. Me estaba volviendo más independiente, más segura de mí misma. Tomaba decisiones que antes siempre consultaba con Roberto. Manejaba nuestras finanzas, hablaba con los maestros de los niños, negociaba precios con mis clientes. Era una versión de mí misma que no conocía. Más fuerte, pero también más solitaria. Para nuestro 5.º año en Estados Unidos, habíamos logrado cosas que parecían imposibles cuando llegamos. Roberto había abierto su propia compañía de construcción con 2 empleados. Yo había expandido mi negocio de limpieza y ahora tenía 15 clientes regulares. Habíamos ahorrado suficiente dinero para el enganche de una casa y estábamos buscando en un barrio de clase media donde los niños podrían ir a mejores escuelas. Alejandro ya tenía 12 años y hablaba de querer ir a la universidad para estudiar ingeniería. María, de 10 años, había desarrollado un talento increíble para el arte y tomaba clases de pintura los sábados. Ambos se veían, hablaban y pensaban como niños americanos. Cuando les preguntaba sobre México, respondían con historias que claramente habían construido más de lo que recordaban. Pero el progreso tenía un precio que no había anticipado. Las llamadas a México se habían vuelto más esporádicas y más tensas. Mi madre se quejaba de que ya no los llamaba seguido, y de que cuando hablaba con los niños, ellos respondían en inglés y ella no entendía. Mi padre había desarrollado diabetes y presión alta, pero yo no podía ir a cuidarlo porque no tenía papeles para viajar. Un domingo por la tarde, mientras preparaba pozole como lo hacía mi madre, María entró a la cocina y me dijo: «Mom, ¿por qué no hacemos hamburguesas mejor? El pozole huele raro». Me quedé parada con la cuchara en la mano, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada.
mi propia hija, la niña que había arriesgado mi vida para traer a este país. Pensaba que la comida de su cultura olía raro. «Es pozole, María», le dije en español. «Es la comida de tu familia, de tus abuelos». «Pero yo soy americana, Mom», me respondió en inglés. «Y a mis amigos no les gusta la comida mexicana». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Roberto y yo tuvimos una conversación larga y difícil. Él también había notado los cambios. Los niños ya no querían que les habláramos en español frente a sus amigos. Se avergonzaban cuando Roberto llegaba a buscarlos a la escuela en su camioneta de trabajo, sucia y llena de herramientas. ¿Hicimos bien en traerlos?, le pregunté a Roberto. Les dimos oportunidades, me respondió, pero podía ver la duda en sus ojos. Van a poder ser lo que quieran ser. ¿Pero a qué precio?, insistí. Ya no son mexicanos, pero tampoco son completamente americanos. ¿Qué son? No tenía respuesta para esa pregunta, y la verdad es que ninguno de nosotros la tenía. A los 8 años de haber llegado a Estados Unidos, habíamos alcanzado lo que cualquiera consideraría el sueño americano. Compramos una casa de 3 cuartos en un barrio de clase media, con un jardín donde María podía pintar al aire libre y donde Roberto instaló una canasta de baloncesto para Alejandro. Mi negocio de limpieza había crecido tanto que contraté a 2 empleadas y dejé de limpiar personalmente para enfocarme en administrar los contratos. Roberto tenía ya 8 empleados en su compañía de construcción y estaba construyendo casas en algunos de los mejores barrios de Phoenix. Alejandro había sido aceptado en un programa preparatorio para estudiantes sobresalientes que prácticamente le garantizaba entrada a una buena universidad. María había ganado una beca para tomar clases de arte en una academia prestigiosa. Desde afuera, éramos la familia inmigrante perfecta. Habíamos llegado sin nada y habíamos construido una vida próspera. Nuestros hijos estaban triunfando. Teníamos una casa, carros, ahorros en el banco. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Los niños ya casi no hablaban español. Cuando íbamos a misa en español, se sentaban inquietos y aburridos. Alejandro me había dicho que ya no quería ir a las fiestas familiares de la comunidad mexicana porque se sentía fuera de lugar. María había empezado a decir que se llamaba Mary, no María, porque era más fácil para sus amigos americanos. Y yo me sentía perdida entre 2 mundos. En México, cuando hablaba por teléfono con mi familia, me veían como la rica americana que había triunfado. Pero en Estados Unidos, por más éxito que tuviera, seguía siendo la mujer mexicana que limpiaba casas. Mis clientes me trataban bien, pero siempre con esa condescendencia sutil que te recuerda cuál es tu lugar. Roberto y yo también habíamos cambiado. El estrés del trabajo, la presión de mantener el negocio, la constante preocupación por los papeles de inmigración, todo eso había puesto una tensión en nuestro matrimonio que antes no existía. Discutíamos por dinero, por los niños, por decisiones que antes tomábamos juntos sin problemas. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte sobre si debíamos contratar un abogado de inmigración para arreglar nuestro estatus legal, me quedé despierta pensando en una pregunta que me aterrorizaba. ¿Habíamos ganado dinero y oportunidades, pero perdido nuestra alma? Era un martes de octubre cuando recibí la llamada que cambió mi perspectiva para siempre. Estaba revisando las facturas de mis clientes cuando sonó el teléfono. Era mi hermana Carmen, llamando desde México con una voz quebrada que inmediatamente me hizo saber que algo terrible había pasado. «Esperanza», me dijo entre sollozos. «Papá está muy mal. Tuvo un infarto hace 3 días y está en el hospital. Los doctores dicen que
Dicen que no sabemos cuánto tiempo le quede. Se me cayó el teléfono de las manos. Mi padre, el hombre que me había enseñado a ser fuerte, que siempre había creído en mí, se estaba muriendo y yo estaba a miles de kilómetros de distancia sin poder hacer nada. ¿Cómo está mamá?, logré preguntar cuando pude volver a hablar. Muy mal, Esperanza. Pregunta por ti todo el tiempo. Dice que quiere verte antes de que papá se vaya. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta haciendo cálculos desesperados. ¿Podía arriesgarme a viajar a México sin papeles? ¿Qué pasaría si no me dejaban regresar? ¿Qué pasaría con mis hijos, con mi negocio, con todo lo que habíamos construido? Roberto me encontró llorando en la cocina a las 3 de la madrugada. Te tienes que ir, me dijo simplemente. Es tu padre. Pero si me voy, tal vez no pueda regresar, le respondí. ¿Y los niños? ¿Y todo lo que hemos trabajado? Los niños y yo estaremos bien. Y si no puedes regresar, encontraremos la manera de reunirnos contigo. Pero si no vas y algo le pasa a tu papá, nunca te lo vas a perdonar. Tenía razón. Y los dos lo sabíamos. Después de 3 días de agonía mental, tomé la decisión de viajar a México. Contraté a un abogado de inmigración que me explicó los riesgos. Como había entrado al país ilegalmente, había poca probabilidad de que me permitieran regresar legalmente. Pero me dijo que había programas de perdón en casos humanitarios, aunque no podía garantizar nada. Los preparativos para el viaje fueron surreales. Tuve que organizar mi negocio para que funcionara sin mí, tal vez para siempre. Le di instrucciones detalladas a mis empleadas, les transferí a algunos clientes y dejé todo el dinero que había ahorrado en una cuenta a nombre de Roberto. Lo más difícil fue explicarles a los niños lo que estaba pasando. Alejandro, que ya tenía 15 años, entendía la situación mejor que María, que apenas tenía 13. Ambos sabían que el abuelo estaba enfermo, pero no comprendían completamente la posibilidad de que mamá no pudiera regresar. ¿Por cuánto tiempo te vas, Mom?, me preguntó María, usando la palabra en inglés que me dolía cada vez que la escuchaba de sus labios. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Espero que solo sean unas semanas, pero podría ser más tiempo. ¿Podemos ir contigo?, preguntó Alejandro. La pregunta me partió el corazón porque sabía la respuesta. Ellos habían nacido en México, pero habían crecido en Estados Unidos. Su futuro estaba aquí, sus amigos, su escuela, sus sueños. Llevarlos conmigo significaría arruinar las oportunidades por las que habíamos sacrificado tanto. No, mi amor. Oh, mi. Ustedes tienen que quedarse aquí, seguir estudiando, seguir construyendo su futuro. Papá los va a cuidar. El vuelo de Phoenix a Guadalajara fue el más largo de mi vida. Aunque solo durara 3 horas, cada minuto que pasaba me alejaba más de la vida que había construido y me acercaba a un pasado que había dejado atrás hacía 10 años. Carmen me estaba esperando en el aeropuerto y cuando la vi, no pude evitar llorar. Se veía mayor, con más arrugas y canas de las que recordaba, pero su abrazo olía igual que siempre, a jabón de lavanda y hogar. El viaje en autobús de Guadalajara a San Miguel de Allende me mostró un México que había cambiado mucho en mi ausencia. Había más tiendas, más carros, más desarrollo, pero también más pobreza en algunos lugares. Me sentía como una extraña observando mi propio país a través de los ojos de alguien que había vivido en otro lugar. Cuando llegué al hospital donde estaba mi padre, el olor a desinfectante y enfermedad me golpeó como una bofetada. Mi madre estaba sentada junto a su cama,
Se veía tan pequeña y frágil que casi no la reconocí. Cuando me vio entrar, se puso a llorar tan fuerte que las enfermeras vinieron a ver qué pasaba. Esperanza, mi niña, viniste, me susurró mientras me abrazaba. Tu papá te estaba esperando. Mi padre estaba dormido, conectado a máquinas que monitoreaban su corazón y su respiración. Se veía muy pálido y delgado. Nada que ver con el hombre fuerte que recordaba. Cuando me acerqué a su cama y tomé su mano, abrió los ojos lentamente. Mi doctora, me dijo con una sonrisa débil, usando el apodo que me había puesto cuando era niña. Sabía que ibas a venir. En ese momento, me di cuenta de que había estado tan enfocada en construir una nueva vida que había olvidado cuidar la vida que había dejado atrás. Durante las 2 semanas que pasé junto a la cama de mi padre, tuve tiempo de reconectar con el México que había dejado. Mis viejas amigas venían a visitarme al hospital, y me sorprendió ver cómo habían cambiado sus vidas. Lupita, mi mejor amiga de la infancia, se había casado con Pedrito Sánchez, como siempre había soñado. Y tenía 3 hijos que me miraban con curiosidad cuando les decía que había venido de Estados Unidos. ¿Es cierto que allá las casas tienen 2 pisos para una sola familia?, me preguntó el hijo mayor de Lupita. Algunas sí, le respondí, dándome cuenta de lo extraño que sonaba eso para un niño que vivía en una casa de 2 cuartos con toda su familia. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de lo desconectada que me sentía de todo. Las conversaciones de mis amigas giraban alrededor de problemas y situaciones que yo ya no entendía completamente. Los precios de las cosas, los políticos locales, los chismes del pueblo. Todo me sonaba ajeno. Una tarde, mientras caminaba por las calles donde había crecido, me detuve frente a mi antigua casa. Los nuevos dueños la habían pintado de azul en lugar del blanco que recordaba, y habían construido un segundo piso. Me quedé parada afuera como una turista en mi propia infancia, recordando la niña que había sido y preguntándome qué había sido de ella. Esa noche, cenando con mi madre los frijoles y las tortillas que me sabían diferentes a cómo las recordaba, ella me hizo una pregunta que me lastimó profundamente. Esperanza, ¿cuándo vas a regresar a casa para quedarte? Mamá, mi casa ahora está en Estados Unidos, le respondí, y las palabras me sonaron extrañas incluso a mí. Mis hijos están allá, mi vida está allá. Pero esta también es tu casa, insistió ella. Aquí naciste, aquí creciste. ¿No extrañas nada de esto? La verdad era que sí extrañaba muchas cosas, pero no de la manera que ella esperaba. Extrañaba la versión de México que había vivido 10 años antes, no la realidad de hoy. Extrañaba ser la esperanza que había sido, no la mujer en que me había convertido. Mi padre murió en una madrugada tranquila, mientras yo sostenía su mano y mi madre rezaba el rosario. Sus últimas palabras fueron para decirme que estaba orgulloso de mí, que había logrado todo lo que él había soñado para mí, y que cuidara mucho a mis hijos. El funeral fue una experiencia agridulce. Vinieron personas de todo el pueblo que recordaban a mi padre con cariño, que me abrazaban y me decían lo mucho que me parecía a él. Pero durante toda la ceremonia, me sentí como si estuviera viendo todo desde afuera, como si fuera una espectadora en el funeral de un extraño. Después del entierro, mientras toda la familia se reunía en casa de mi madre para el almuerzo tradicional, me encontré escuchando conversaciones que no me incluían completamente. Hablaban de política local, de problemas económicos del país, de gente que yo ya no conocía.
Cuando trataba de contribuir a la conversación con anécdotas de mi vida en Estados Unidos, veía caras educadamente interesadas, pero claramente desconectadas. Mi sobrino de 15 años, hijo de mi hermano menor, me hizo una pregunta que me quedó resonando durante días. Tía Esperanza, ¿es cierto que en Estados Unidos la gente tira comida a la basura porque tiene demasiada? Le expliqué que sí, que había mucha abundancia, pero también mucho desperdicio. Y vi en sus ojos una mezcla de fascinación y disgusto, que me hizo reflexionar sobre las contradicciones de la vida que había construido. Esa noche, sola en mi antiguo cuarto que ahora mi madre usaba para guardar cosas, me di cuenta de una verdad dolorosa. Ya no era completamente mexicana, pero tampoco era americana. Era algo intermedio, algo que no tenía nombre, algo que no pertenecía completamente a ningún lugar. Después de 3 semanas en México, tomé la decisión más difícil de mi vida: regresar a Estados Unidos y arriesgarme a que no me dejaran entrar. Mi madre lloró cuando se lo dije. Me rogó que me quedara. Me preguntó qué era más importante, mi familia de sangre o mi familia americana. Mamá, mis hijos me necesitan, le expliqué. Han estado 10 años en Estados Unidos, es su hogar, no puedo abandonarlos. ¿Y yo no te necesito?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Claro que sí, mamá, pero ellos son pequeños todavía. Tú tienes a Carmen y a mis hermanos. Mis hijos solo me tienen a mí. Era una justificación que sonaba lógica, pero la verdad era más complicada. La verdad era que después de 3 semanas en México, me había dado cuenta de que ya no sabía cómo vivir aquí. Me había acostumbrado a la eficiencia americana, a tener agua caliente las 24 horas, a poder planificar mi día sin preocuparme por apagones o escasez de agua. Me había acostumbrado a la independencia económica, a tomar mis propias decisiones, a ser la mujer fuerte que había descubierto que podía ser. Pero más que nada, me había dado cuenta de que mis hijos realmente me necesitaban, tal vez más de lo que yo había pensado. Roberto me había llamado todos los días para contarme cómo estaban, y podía escuchar en su voz que estaban luchando con mi ausencia. Alejandro había bajado sus calificaciones, y María había empezado a hacer berrinches que no había hecho en años. El día antes de mi viaje de regreso, visité la tumba de mi padre por última vez. Le hablé como si pudiera escucharme. Le expliqué por qué tenía que irme. Le pedí perdón por no haber estado más presente en sus últimos años. Papá, no sé si volveré a verte, le dije a la lápida fría. No sé si voy a poder regresar a visitar tu tumba. Pero quiero que sepas que todo lo que logré fue porque tú me enseñaste a ser fuerte. Esa noche, mi madre me ayudó a empacar las pocas cosas que me iba a llevar. Algunas fotos, un rebozo que había sido de mi abuela y una olla de barro donde mi madre cocinaba los frijoles más ricos del mundo. Para que no se te olvide el sabor de casa, me dijo mientras envolvía la olla en periódico. El vuelo de regreso a Phoenix fue una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba desesperada por ver a mis hijos, por abrazarlos y asegurarme de que estuvieran bien. Por otro lado, estaba aterrorizada de que no me dejaran entrar al país, de que todo lo que había construido en 10 años se desvaneciera en un momento. Cuando el avión aterrizó en Phoenix y vi las montañas del desierto de Arizona, tuve una sensación extraña. Era alivio, pero también tristeza. Era como regresar a casa, pero también como llegar a un lugar extraño. En inmigración, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho.
El oficial revisó mi pasaporte mexicano. Me hizo preguntas sobre el propósito de mi viaje, sobre cuánto tiempo había estado fuera. Le expliqué la situación de mi padre, le mostré el certificado de defunción. Le conté sobre mis hijos que me esperaban. Después de lo que me pareció una eternidad, me selló el pasaporte y me dijo: «Bienvenida de regreso, señora. Mis condolencias por su padre». Cuando salí del área de inmigración y vi a Roberto esperándome con los niños, me puse a llorar como nunca había llorado en mi vida. Pero no eran lágrimas solo de alegría. Eran lágrimas de confusión, de pérdida, de una tristeza que no sabía cómo explicar. Alejandro había crecido en las 3 semanas que estuve fuera. Se veía más alto y más maduro. María se había cortado el pelo y se veía mayor. Ambos me abrazaron con una intensidad que me confirmó que había tomado la decisión correcta al regresar. Pero durante el viaje en carro de regreso a casa, mientras ellos me contaban sobre la escuela y sus amigos, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Hablaban exclusivamente en inglés, incluso conmigo. Era como si hubieran decidido, conscientemente o no, que el español era parte de un mundo al que ya no pertenecían. Esa noche, acostada en mi cama en Phoenix, mirando al techo del cuarto que ahora se sentía extraño después de haber dormido en mi antiguo cuarto en México, me hice la pregunta que me había estado atormentando durante semanas. ¿Dónde estaba realmente mi hogar? En los meses siguientes a mi regreso de México, algo fundamental había cambiado en mí. Por fuera, todo volvió a la normalidad. Retomé mi negocio de limpieza, los niños siguieron con la escuela, Roberto continuó con su empresa de construcción, pero por dentro me sentía como un fantasma habitando una vida que ya no me quedaba del todo bien. La experiencia de estar en México me había mostrado una verdad dolorosa. Ya no era la misma esperanza que había salido de San Miguel de Allende 10 años antes. Había cambiado de maneras que no había reconocido hasta ese momento. Mi forma de hablar había incorporado palabras en inglés sin darme cuenta. Mis expectativas sobre la eficiencia, la puntualidad, incluso la limpieza, se habían americanizado. Cuando mi madre se tardaba 1 hora en preparar café porque se ponía a platicar con la vecina, yo sentía una impaciencia que me avergonzaba. Pero lo más doloroso era darme cuenta de que mis hijos se habían alejado aún más de sus raíces mexicanas durante mi ausencia. Roberto me contó que María había llorado una noche diciendo que no quería que yo fuera a México otra vez porque tenía miedo de que no regresara, pero que también tenía miedo de ir ella, porque allá no había nada para ella. Alejandro, por su parte, había empezado a hacer preguntas más maduras sobre nuestra situación legal en el país. Me preguntó directamente si algún día nos podían deportar, si él podría ir a la universidad siendo hijo de inmigrantes ilegales, si tendría que esconder siempre el hecho de que había nacido en México. ¿Por qué no arreglamos los papeles, Mom?, me preguntó una tarde mientras hacía su tarea. Es muy complicado, mi amor, le respondí, aunque la verdad era que habíamos estado posponiendo esa decisión por años, viviendo en una zona gris que nos daba cierta estabilidad, pero ninguna seguridad real. A los 40 años, me encontré en una crisis existencial que no tenía nombre en ninguno de los 2 idiomas que hablaba. Era algo más profundo que la crisis de la mediana edad normal. Era la crisis de alguien que había construido su identidad entre 2 culturas sin pertenecer completamente a ninguna. Empecé a ir a terapia con una psicóloga mexicoamericana llamada Doctora Patricia Ruiz, que entendía las complejidades de vivir entre 2 mundos. En nuestras sesiones, hablábamos en una mezcla de español e inglés que se sentía natural, pero que también simbolizaba mi confusión interna.
¿Qué es lo que más extraña de México? Me preguntó en una de nuestras primeras sesiones. Extraño a la persona que era cuando vivía allá. Le respondí. Extraño la simplicidad de saber quién era, de dónde venía, a dónde pertenecía. ¿Y qué es lo que más le gusta de su vida aquí? La independencia, las oportunidades para mis hijos, la sensación de que puedo ser quien quiera ser. Pero también me aterra esa libertad. Porque significa que mis hijos pueden decidir no ser mexicanos en absoluto. Doctor, Ruiz me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era normal para los inmigrantes, especialmente para las mujeres que habían sacrificado tanto para darles una mejor vida a sus hijos. Me explicó que la identidad no era algo fijo, que podía ser fluida, que podía evolucionar. Pero entender intelectualmente mi situación no aliviaba el dolor emocional de sentirme sin raíces fijas. Curiosamente, fue durante este periodo de mi propia crisis cuando mis hijos empezaron a hacer preguntas sobre su herencia mexicana. Alejandro, que ya tenía 16 años, tuvo que escribir un ensayo para la escuela sobre su historia familiar y vino a preguntarme sobre nuestro viaje al desierto, sobre cómo había sido nuestra vida en México. Por primera vez en años, se sentó conmigo a escuchar historias sobre sus abuelos, sobre las tradiciones familiares, sobre las comidas que yo cocinaba cuando él era pequeño. Pero había algo doloroso en su curiosidad. Era la curiosidad de alguien estudiando una cultura extraña, no de alguien reconectando con sus propias raíces. María, ahora de 14 años, había empezado a notar las diferencias entre nuestra familia y las familias completamente americanas de sus amigas. Me preguntó por qué nunca habíamos viajado a visitar a los abuelos. ¿Por qué no teníamos fotos familiares de cuando éramos pequeños? ¿Por qué yo a veces me ponía triste cuando escuchaba música mexicana en la radio? Mom, ¿te arrepientes de habernos traído aquí? Me preguntó una noche mientras cenábamos. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque a veces parece que estás triste, como si extrañaras algo que nosotros no podemos darte. Su percepción me asombró y me dolió al mismo tiempo. Era cierto que había una melancolía en mí, que mis hijos podían sentir, pero no entender completamente. No me arrepiento, le dije honestamente. Pero es complicado. Hay cosas hermosas que perdimos al venir aquí, y hay cosas hermosas que ganamos. A veces es difícil saber si el balance vale la pena. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo en nuestra familia. Empezamos a hablar más abiertamente sobre nuestra historia, sobre las decisiones que habíamos tomado, sobre las pérdidas y las ganancias de la inmigración. Un año después de la muerte de mi padre, mi madre tuvo un derrame cerebral. Carmen me llamó desde el hospital para decirme que había perdido la movilidad del lado derecho y que necesitaba cuidados constantes. Por segunda vez en 2 años, me enfrenté a la posibilidad de tener que viajar a México. Pero esta vez, la situación era diferente. No puedes seguir yendo y viniendo, me dijo Roberto una noche mientras discutíamos las opciones. Es demasiado riesgoso. ¿Qué tal si esta vez no te dejan regresar? Tenía razón, pero la idea de que mi madre estuviera sola y enferma me desgarraba. Llamé a un abogado de inmigración más caro y más experimentado, que me explicó las opciones para regularizar nuestro estatus legal. Van a necesitar una petición familiar, pero el proceso puede tardar años y no hay garantías, me explicó. La otra opción es salir del país voluntariamente y aplicar desde México, pero eso significaría separar a la familia por un tiempo indefinido. Esa noche, Roberto y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestros 18 años de matrimonio.
Pusimos todas las cartas sobre la mesa. Nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros arrepentimientos, nuestros sueños para el futuro. ¿Qué quieres realmente, Esperanza? Me preguntó. Si pudieras diseñar nuestra vida perfecta, ¿cómo sería? Quiero que mis hijos tengan todas las oportunidades que este país les puede dar, le respondí. Pero también quiero que sepan de dónde vienen, que no se avergüencen de ser mexicanos, que entiendan que sus raíces son parte de su fuerza. ¿Y tú? ¿Qué quieres para ti? Era una pregunta que no me había hecho en años, siempre enfocada en el bienestar de mi familia por encima del mío propio. Quiero sentir que pertenezco a algún lugar, le dije, finalmente verbalizando el dolor que había estado cargando. Quiero poder visitar la tumba de mi padre sin arriesgar mi futuro. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela antes de que sea demasiado tarde. Después de meses de consultas legales, pláticas familiares y mucha reflexión, tomamos una decisión que nos cambió la vida para siempre. Íbamos a iniciar el proceso legal para regularizar nuestro estatus, sin importar cuánto tardara o cuánto costara. El primer paso era controversial. Yo tenía que salir del país voluntariamente para aplicar desde México, lo que significaba separar a la familia temporalmente. Roberto y los niños se quedarían en Phoenix para mantener el negocio y la estabilidad de la vida que habíamos construido. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Alejandro cuando les explicamos el plan. No sabemos, le respondí honestamente. Puede ser unos meses, puede ser un año o más, pero es la única manera de hacer las cosas correctamente. María lloró. ¿Por qué no podemos quedarnos como estamos? ¿Estamos bien así? Porque estar bien no es suficiente, le expliqué. Queremos estar seguros. Queremos poder viajar. Queremos poder visitarlos cuando tengan sus propios hijos. Queremos dejar de vivir con miedo. La decisión de partir nuevamente a México, esta vez con un propósito diferente, fue desgarradora pero también liberadora. Era la primera vez en años que sentía que estaba tomando control de mi destino en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Mi segundo regreso a México fue completamente diferente al primero. Esta vez no iba huyendo de una emergencia, sino construyendo un puente hacia el futuro. Llegué a San Miguel de Allende con una misión clara: cuidar a mi madre mientras esperaba que se resolviera mi caso de inmigración, pero también reconectar con mis raíces de una manera consciente y deliberada. Mi madre había perdido mucha movilidad después del derrame, pero su mente seguía aguda. Cuando me vio llegar con mis maletas y le expliqué que me iba a quedar por un tiempo indefinido, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿Mis nietos van a venir a visitarme?, fue lo primero que me preguntó. Sí, mamá. Tan pronto como arreglemos los papeles, van a poder venir y conocer a su abuela. Durante las primeras semanas, me dediqué a establecer una rutina de cuidado para mi madre y a familiarizarme nuevamente con la vida en mi pueblo natal. Pero esta vez, en lugar de sentirme como una extraña, decidí conscientemente buscar maneras de reconectar. Empecé a cocinar las recetas tradicionales que mi madre me había enseñado de niña, pero que había olvidado durante mis años en Estados Unidos. Volví a ir al mercado los sábados, a platicar con las vendedoras, a regatear precios, a cargar mis verduras en bolsas de tela como hacía antes. También comencé a trabajar como voluntaria en el centro de salud local, usando las habilidades administrativas que había desarrollado en mi negocio de limpieza para ayudar a organizar expedientes y citas. Era mi manera de contribuir a la comunidad mientras esperaba, cada domingo por la tarde,
Roberto y los niños me llamaban por Skype. Ver sus caras en la pantalla de la computadora que había comprado para mantener contacto me llenaba de alegría y tristeza al mismo tiempo. Podía ver cómo seguían creciendo y cambiando sin mí. Alejandro me mostraba sus proyectos de la escuela, sus aplicaciones para universidades, sus planes para el futuro. Había decidido estudiar ingeniería civil, inspirado por el trabajo de construcción de su padre, pero con aspiraciones más grandes. «Mom, quiero construir puentes», me dijo en una de nuestras llamadas. Puentes reales, pero también puentes entre comunidades, entre culturas. Su elección de carrera me emocionó, porque sentí que era su manera de honrar nuestra historia familiar, de construir conexiones entre dos mundos. María había desarrollado su talento artístico y me mostraba sus pinturas a través de la cámara. Había empezado a incorporar elementos mexicanos en su arte. Colores vibrantes, símbolos prehispánicos, paisajes que recordaba vagamente de su primera infancia. «¿Te gusta, Mom?», me preguntó, mostrándome una pintura de una mujer cargando a una niña, caminando por un desierto bajo un cielo estrellado. «Es hermosa, mi amor». «¿Qué representa?». «Somos nosotros», me dijo simplemente, cuando cruzamos para encontrar a papá. Me di cuenta de que, a pesar de mis temores, mis hijos no habían perdido completamente su conexión con su historia. La habían transformado, la habían hecho suya de una manera diferente a como yo esperaba, pero seguía ahí. Los trámites de inmigración resultaron ser más complicados y más largos de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Mi abogado en Phoenix trabajaba coordinado con un abogado en Ciudad de México para asegurar que todos los documentos estuvieran en orden. Tuve que reunir certificados de nacimiento, de matrimonio, comprobantes de ingresos de Roberto, evidencia de que no tenía antecedentes penales, cartas de recomendación de empleadores y miembros de la comunidad. Cada documento requería tiempo, dinero y múltiples viajes a oficinas gubernamentales. Durante los meses de espera, viví una experiencia extraña. Por primera vez en más de una década, tenía tiempo para reflexionar sobre quién era sin la presión constante de trabajar, de sobrevivir, de construir constantemente hacia el futuro. Empecé a escribir. Primero solo notas personales sobre mi experiencia, pero después se convirtieron en cartas largas a mis hijos, explicándoles nuestra historia familiar con más detalle del que nunca había compartido. Les escribí sobre sus abuelos, sobre las tradiciones familiares, sobre las razones detrás de cada decisión que habíamos tomado. También comencé a dar pláticas en el centro comunitario para familias que estaban considerando emigrar. Les contaba mi historia completa, los éxitos y los fracasos, las ganancias y las pérdidas, la realidad compleja de la vida inmigrante que va más allá de los sueños de prosperidad económica. La emigración no es solo cambiar de país, les decía. Es cambiar de alma, y hay que estar preparado para esa transformación. Después de 8 meses en México, recibí la llamada que había estado esperando. Mi visa había sido aprobada. Podía regresar a Estados Unidos como residente legal permanente, lo que significaba que por fin tendría la libertad de viajar entre los dos países sin miedo. La noticia llegó en un momento agridulce. Mi madre había tenido otro derrame menor y su salud se había deteriorado considerablemente. Los doctores no creían que fuera a vivir mucho más tiempo, y yo me enfrentaba nuevamente a una decisión imposible. Quedarme con ella en sus últimos días o regresar con mis hijos adolescentes que me necesitaban en un momento crucial de sus vidas. Mi madre, con la sabiduría de alguien que ha vivido mucho y perdido mucho, tomó la decisión por mí. «Vete con tus hijos»,
me dijo una tarde mientras le daba de comer. Yo ya viví mi vida. Tus hijos están apenas empezando la suya. Necesitan a su madre. Pero mamá, ¿y si me muero sabiendo que hiciste lo correcto? Y ahora ya puedes venir a mi funeral sin arriesgar tu futuro. Sus palabras me dieron la paz que necesitaba para tomar la decisión de regresar. Mi regreso a Phoenix, en diciembre de 2015, fue diferente a cualquier viaje que hubiera hecho antes. Por primera vez en más de 15 años, caminé por inmigración en el aeropuerto como una persona legal, con derechos, con la libertad de ir y venir. Roberto y los niños me estaban esperando con una pancarta que decía, «Bienvenida a casa, mamá», en español e inglés. Cuando los vi, me di cuenta de cuánto habían crecido en esos 8 meses. Alejandro ya tenía 17 años y se veía como un hombre joven. María, de 15, había desarrollado una elegancia adolescente que me recordaba a mí misma a esa edad. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que cuando me abrazaron, me hablaron en español. Habían estado practicando durante mi ausencia, preparándose para mi regreso. «Mamá, extrañamos mucho tus comidas mexicanas», me dijo María en un español imperfecto, pero lleno de amor. «Y queremos que nos enseñes las recetas de la abuela», agregó Alejandro. Durante el viaje a casa, me contaron sobre los cambios que habían hecho en mi ausencia. Habían convertido parte del sótano en un altar con fotos de mis padres y otros familiares que habían muerto. Habían empezado a celebrar el Día de los Muertos, algo que nunca habíamos hecho en Estados Unidos. Queríamos sentirnos más conectados contigo mientras no estabas, me explicó Roberto. Y nos dimos cuenta de que también queríamos sentirnos más conectados con nuestra historia. En los meses siguientes a mi regreso, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. Ya no éramos completamente mexicanos ni completamente americanos. Éramos algo nuevo, algo híbrido, algo nuestro. Establecimos nuevas tradiciones familiares que incorporaban elementos de ambas culturas. Celebrábamos Thanksgiving, pero con mole en lugar de pavo. Hacíamos tamales en Navidad, pero también galletas de jengibre. Los niños hablaban inglés con sus amigos, pero español en casa, y ya no se avergonzaban de ninguno de los dos. Alejandro fue aceptado en varias universidades y decidió estudiar en Arizona State University, cerca de casa. Su ensayo de aplicación fue sobre su experiencia como hijo de inmigrantes y cómo eso había moldeado su deseo de construir puentes literales y figurativos. María siguió desarrollando su arte, pero ahora lo hacía con una conciencia cultural más profunda. Sus pinturas exploraban temas de identidad, migración y pertenencia de maneras que me sorprendían con su madurez. Mi negocio de limpieza había crecido durante mi ausencia bajo la administración de mis empleadas, y cuando regresé, decidí expandirlo hacia consultoría para pequeños negocios en la comunidad latina. Usé las habilidades que había desarrollado en mi propio proceso migratorio para ayudar a otras familias. Roberto y yo también redescubrimos nuestra relación. Los años de estrés por el estatus legal, por el trabajo, por la crianza de los niños en dos culturas, habían puesto una tensión en nuestro matrimonio que no habíamos reconocido completamente. Pero mi tiempo en México y nuestro proceso de reunificación nos ayudaron a reencontrarnos como pareja. Por primera vez en mucho tiempo, empezamos a salir los viernes, solo nosotros dos, a tomar café o caminar por el parque. Hablábamos sin la presión del miedo o del cansancio. Reímos recordando historias de nuestro noviazgo, de nuestras primeras semanas en Estados Unidos, de los sustos y alegrías que nos había traído la vida aquí. Empezamos a ver el futuro con una esperanza nueva,
menos basada en el miedo y más en los sueños compartidos. Hablábamos de, algún día, construir una pequeña casa en San Miguel para pasar temporadas largas cuando seamos viejos. De viajar juntos, mostrarles a nuestros nietos los dos países, enseñarles desde pequeños que uno puede tener dos raíces y florecer. He aprendido que el exilio no termina cuando el migrante cruza la frontera, ni siquiera cuando logra establecer una vida digna en el nuevo país. El verdadero exilio es interno. Es el desarraigo, la nostalgia, la constante negociación entre el aquí y el allá. Por mucho tiempo creí que el peligro más grande era la deportación, esa amenaza constante que me robaba el sueño cada vez que escuchaba una sirena de policía o veía una camioneta de la migra. Pero llegar a México y darme cuenta de que era una extraña en mi propio país, que las costumbres y hasta los olores se me habían ido volviendo ajenos, me dolió mucho más que cualquier miedo en la frontera. Y sin embargo, esa herida invisible también me transformó. Solo después de tocar fondo, de sentirme sola en ambos lados, logré valorar la riqueza única de mi experiencia. Comprendí que uno puede ser puente entre mundos, que no hace falta escoger solo uno. Se puede pertenecer a dos, aunque duela a veces. Mi identidad es el resultado de la suma y no de la resta de mis historias. Para todos los migrantes que escuchan mi relato, quiero compartir algunos aprendizajes que la vida y la distancia me enseñaron con lágrimas y sonrisas. Cuida tus raíces. No dejes de hablar tu idioma en casa. Cuéntales a tus hijos de dónde vienen. Las raíces no se pierden si se riegan, aunque crezcan ramas nuevas. No te avergüences de tus cicatrices. Toda travesía deja marcas. Algunas duelen, otras te hacen más fuerte. Son testimonio de tu valor y tu deseo de futuro. Haz comunidad. No vivas tu dolor en silencio. Conéctate con otros migrantes. Comparte el peso y también los logros. Recuerda que el hogar es móvil. Aprendí que el hogar es más las personas que te aman que el lugar donde naciste. Se puede amar a dos tierras, dos culturas, dos comidas, dos músicas. No te pierdas a ti mismo. Por conquistar el sueño americano, no dejes que tu corazón olvide la música, la risa y la comida de tu infancia. Hay una fuerza enorme en conservar la esencia, aunque cambien el acento o el entorno. No fue fácil, ni rápido, ni indoloro. Hubo noches de soledad profunda, momentos de arrepentimiento, días en que quise rendirme. Pero también hubo milagros pequeños. Ver a mis hijos reconstruir su identidad, sentirme por fin con derecho a descansar. Saber que puedo caminar por el aeropuerto sin miedo. Hay algo que quiero pedirte si has llegado hasta aquí. Si mi historia resonó en tu pecho, comparte la tuya. Habla, grita, escribe tu historia. No dejes que el silencio borre lo que viviste ni lo que te hizo crecer. Tu relato es valioso porque es único, y nadie mejor que tú para dejar huella en el mundo. Si algo aprendí en todos estos años es que la vida migrante está hecha de pérdidas, pero también de nuevos comienzos. De nostalgia, sí, pero sobre todo de una fuerza inquebrantable que solo conocen quienes han cruzado fronteras externas. Y las internas, que duelen todavía más. Comparte abajo tu experiencia en los comentarios. Suscríbete a este canal y ayúdame a que más voces como la tuya y la mía resuenen. Para que nunca más nadie se sienta solo en tierra ajena. Porque juntos, en la distancia, también hacemos comunidad. También hacemos hogar. También somos familia. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por dejarme entrar en tu corazón, aunque sea un rato. Y recuerda, estés donde estés,
No eres ni serás nunca una extraña. Siempre hay alguien más que entiende lo que cargas. Hasta pronto.